Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, capítulo 3, versículo 16. Hermosa palabra de parte de Dios, todos la conocemos, estoy segura de eso. Hasta un niño, ¿no?, de la escuelita lo dice. Yo misma lo he leído ligero porque ya de memoria lo sé, que a mí me cuesta un poco a veces leer y por mi vista, pero es una hermosa palabra. Cuando llegamos al camino del Señor todos la conocemos y nos gozamos en ella. Dice de tal manera, una manera tan grande, ¿no?, que amó Dios al mundo. Que Dios amó al mundo. Pero nunca nos hacemos esta pregunta, ¿no? Porque nos gozamos, estamos cómodos en esa palabra, o el Señor me ama. Sí, nos ama, pero aborrece el pecado. Y eso no lo dice su palabra, pero sí luego en muchas partes de la Biblia, ¿no?, de la palabra de Dios, está el Señor amonestando al pecado. Y dice, ¿cómo? Si de tal manera nos amó. Por ese mismo motivo, porque nos amó de tal manera, que el Señor vino, ¿no?, para justamente, vamos a decir una palabra vulgar, atacar al pecado, para desechar el pecado que había en nosotros. Entonces no podemos decir, no atacamos al pecado, no hablemos del pecado, si el Señor mismo vino. El Señor sí, por supuesto que de tal manera nos amó, que Él vino a traernos, Señor, la salvación. El Señor vino a traernos la salvación de nuestra alma. Vino a amonestar al pecado, ¿no? En definitiva, atacar, como dicen, ¿no? Pero no es atacar, sino realmente, no, el Señor no ataca a nadie, el Señor enseña con el amor que Él nos trajo, ¿no?, esa salvación tan hermosa. Dice que de tal manera, y no podemos entender, nos gozamos en esta palabra, sí, Dios nos ama, Dios es misericordia. El Señor nos enseña a ser misericordioso, por supuesto, y una persona misericordiosa va a ayudar al otro, va a ayudar al hermano, pero no diciendo todo está bien, sino realmente diciéndole, mira, estás haciendo mal, hermano, estás haciendo mal, hermana, porque de tal manera lo ama. Y dice su palabra, ¿no?, que nos amó, un amor entrañable, un amor que no tiene límites. Dice, para todo aquel que en Él crea, no se pierda. Pues no es creer en Dios, porque los demonios también creen y tiemblan, dice su palabra. Creer en Él, ¿qué es? No decir, sí, Dios existe, Dios es amor, Dios, me perdona todo. Claro que es amor Dios, pero también es fuego consumidor. Y dice su palabra, todo aquel que en Él cree. ¿En qué? En su palabra. No decir, sí, el Señor existe, Dios me va a bendecir, yo voy a tal lado y Dios me bendice, me sana. Pero primeramente tenemos que cumplir con su palabra, creer en su palabra. Todo aquel que en Él crea, que crea que Él existe y que Él vino a salvarnos y que debemos cumplir sus mandamientos. Si no estamos fuera del cuerpo de Cristo. Dice, todo aquel que en Él cree no se pierda. No se pierda. El Señor no quiere que nosotros escuchemos su palabra y seamos oidores olvidadizos. ¿Qué pasa cuando se nos llega a perder un hijo? Lo vamos a buscar, ¿no? Lo vamos a traer. Y Él no quiere que nosotros estemos perdidos. ¿Perdidos en qué? En el vicio, en la maldad.
Y uno puede decir, sí, pero yo estoy en el camino del Señor. Y el camino del Señor para muchos es estar en la iglesia, que hay que estar, por supuesto. Más la iglesia somos nosotros realmente. Esa expresión no está muy bien dicha, pero en su casa de oración. Porque la iglesia somos nosotros, donde estemos. Dice que donde pisemos nuestro pie va a ser bendecido el lugar. ¿Por qué? Porque viene Cristo a ese lugar. El Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo de Dios reina en nuestro corazón, en nuestras vidas, no podemos hacer lo malo, porque Él está morando en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y no podemos bendecir siendo que nuestra vida todavía está mal delante de Dios, lleno de pecados. No podemos bendecir ni al lugar ni a nadie. Ni siquiera podemos orar por otra persona. Porque oramos por otra persona y estamos transmitiendo lo que nosotros estamos haciendo mal. Debemos reflexionar sobre eso. No solo estamos perjudicando a nosotros, estamos perdidos, sino estamos también llevando no bendición a las personas, no ministrando bendición. Dice la palabra del Señor, a todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermosa, hermosa su palabra. Para que no se pierda. Él vino a traernos salvación, pero no decir, bueno, recibí al Señor Jesús en mi corazón, hice una oración, estoy en la iglesia, crecí. Para las personas muchas veces crecer es pasar de creyente, ¿no?, a obrero, de obrero a diácono, de diácono a evangelista. Vamos a poner los ministerios, ¿no? Y no estoy en contra de los ministerios que da Dios. Luego pastor, luego tengo una congregación. ¿Cómo crecí en el Señor? ¿Y mi vida creció? ¿O sigo siendo un niño que necesita leche y no comida sólida? ¿O estoy tambaleando como esos chiquitos que todavía no saben caminar? Y me pueden decir, no, si soy pastor, si soy, no sé, diácono, bueno, los ministerios que el Señor da, ¿no?, a cada uno. No, si yo ya crecí en el Señor. Puedo ser un pastor, bueno, en este caso, no sé, un evangelista, bueno, cualquier ministerio que el Señor por gracia nos da, pero todavía tomar leche. ¿Por qué? Porque la comida sólida me cae mal, me ahoga, me siento mal, me siento pesado. Con la leche estoy liviano, la leche me cae bien, es lo que necesito, algo liviano para poder vivir. No, estoy hablando de lo espiritual. La leche es liviana, pero una comida sólida por ahí no. Si todavía no sé masticar bien, si todavía no sé tragar bien los alimentos, me puedo ahogar. Y eso es lo que ocurre a muchas personas. No pueden recibir la palabra de Dios, no pueden masticarla bien, no pueden discernirla bien. Es muy pesada. ¿Cómo hablan del pecado esta gente? No. Yo quiero escuchar que Dios es amor. Por supuesto que es amor, y por eso mismo habla fuerte. Prefiero escuchar San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos ama, el Señor nos ama. Sí, son buenas nuevas de salvación, qué hermoso. Es realmente como para saltar de alegría, ¿no? Porque antes estábamos en pecado, y Él vino a traernos salvación, porque de tal manera nos amó. Quizá venimos de problemas familiares, no es mi caso, pero sí sé que lo hay, de la niñez, de que nadie nos amó, que fuimos abandonados, que fuimos violados. No es mi caso, vuelvo a reiterar, pero tuve una infancia muy feliz, gracias al Señor Jesús, pero yo sé que hay personas que han pasado distintos
procesos malos en su niñez. Y luego viene el camino del Señor y qué gozo, qué alegría, Él me ama. Sí, te ama, pero quiere que cumplan los mandamientos de Él. Quiere ordenar tu vida. Dice que en Génesis, en el principio, ¿no? Dios vio que la tierra, ¿cómo estaba? Vacía y desordenada, desordenada. No podemos seguir con el mismo desorden. Él vino a restaurar, a ordenar lo que estaba desordenado, a buscar lo que se había perdido. Y quizás nuestra vida estuvo mal, llena de vicios, de pecados. Venimos al camino del Señor, oh, Dios es amor, Él me ama así como soy. Claro, Él te ama así como sos, pero luego te ordena, te restaura, si tú cumplís sus mandamientos. Él tampoco, no, Él es Dios, Él no es un mago que le toca con una varita mágica, ¿no? Según la ficción, según la que eso no es realidad, no existe, pero en los cuentos, ¿no? De niños que te tocan y te transforma. No, uno tiene que recibir la palabra de Dios y ahí Dios va a obrar. No es que decir, bueno, ya Dios un día me va a cambiar. Y muchas veces hasta ni queremos que nos cambie. Bueno, el Señor conoce mi corazón, el Señor mira mi corazón. Claro que mira tu corazón y perverso es el corazón, dice la palabra del Señor. Tenemos que realmente decir, bueno, Señor, tú dices esto, yo lo voy a cumplir. ¿Para qué? Para la salvación de mi alma. Porque tú viniste a restaurarme. No puedo seguir como antes. No puedo decir Dios es amor y Él me perdona. Señor, perdóname, como muchas veces lo digo, ¿no? Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. El Señor dijo, vete y no peques más. En ningún lugar de la Biblia, no, en ninguna parte, vamos a decir, yo vi que la mujer que cometió pecado de adulterio volviera otra vez a pedirle perdón. Señor, otra vez adulterio, otra vez aquello, otra vez lo otro. Perdóname. No lo he visto. ¿Por qué? Porque se ve que esta mujer cumplió lo que el Señor le dijo. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. No peques más. Porque con esa palabra le quiso decir el Señor que si volvía a pecar, no sé, vete y no peques más, ni yo te condeno. Pero hay algo, un requisito, vete y no peques más. Si no, no sé realmente lo que el Señor le hubiera dicho si hubiera vuelto a decir, Señor, otra vez. Se olvidó lo que había dicho el Señor, no cumplió con esa palabra. Porque de tal manera nos amó Dios, que vino a restaurarnos, a salvarnos de la perdición. Como dice su palabra ahí abajo, ¿no? En las últimas letras, en las últimas palabras, perdón, dice, ¿no? Para que no se pierda, no se pierda. Es muy triste, ¿no? Tenemos oportunidad ahora, ¿no? De aceptar la palabra de Dios, para que no se pierda, dice, más tenga vida eterna. Muchas veces nos preocupamos por las cosas, ¿no? Terrenales, por las cosas, y no pensamos en la vida eterna, no si Dios ya me dio la vida eterna, si yo tengo la iglesia, si yo soy pastor, yo tengo la vida eterna asegurada, si yo estoy todos los días de reunión en la iglesia, estoy todos los días, no falta un día aunque llueva, y estoy al frente de cada área, ¿no? Quizás, no sé, tesorero, soy maestra de escuelita, soy, no sé, líder de damas, de caballeros, soy el pastor. ¿Y cuántas cosas hago? Evangelizo.
Estoy en los, como le dicen ahora, ¿no? Congresos, hago confraternidad. Uy, no, no, no paro de servir a Dios, decimos. ¿Cuántas veces, no? Decimos eso. Estoy en todo lugar, visito las iglesias, todos me conocen. Apenas voy a una iglesia a ver, lo está visitando el pastor, el apóstol, está bien como se dice ahora. Pase, hermano, acá adelante, suba acá arriba, no esté ahí entre los demás hermanos, acá arriba, un lugar preferencial. Entonces se ve que tengo la vida eterna. Nos sentimos contentos, gozosos, ¿no? Tengo la vida eterna. Porque por todo lo que hago, pero hay una palabra bastante fuerte, ¿no? Toda la palabra de Dios es fuerte, no es liviana, porque no es leche espiritual, ¿no? Sino que es una comida fuerte, para que podemos estar bien alimentados. Dice que en aquel tiempo le dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos tal cosa, lo otro. No los conozco, hacedores de maldad, practicantes del pecado. Y todos sabemos lo que es pecado. Todos los que estamos en el camino del Señor sabemos, aún los niños de la escuelita, como siempre digo, ellos sabían muy bien. No mencionaban los otros pecados que todavía no llegaban a conocer, pero sí sabían. Sí sabían. A mí los niños de la escuelita me sorprendían con sus respuestas. Y ahora las personas grandes me sorprenden por su falta de interés ante una palabra del Señor. Y sus enojos también, porque se enojan cuando la palabra de Dios viene a sus vidas. Y los niños la aceptaban. Estoy recordando en este momento, pues siempre yo reflexiono sobre la palabra de Dios y sobre vivencias que he tenido de una niña, recuerdo hasta su nombre, Jessica. Yo estaba hablando de las tormentas que azotó a la parábola de los 2 cimientos, ¿no? Que azotó 2 casas. Estaba dando esa lección del hombre que edificó sobre la roca y del hombre que edificó sobre la arena, y que vinieron tormentas y volteó la casa de uno de ellos, del que había, ¿no?, edificado sobre la arena. Estaba dando esa lección y la niña levantó la mano. Y yo le digo, sí, Jessica, ¿querés decir algo respecto a esta lección? Y me dijo, sí, señor, esas tormentas hay en mi casa y tambalean. Y yo le digo, ¿podés explicar qué es lo que hay en tu casa? Esas tormentas. Pero sí, pero ¿a qué te referís? Le dije. Porque mi papá y mi mamá se llevan muy mal, se pelean mucho. Y yo no quiero que se caiga toda mi casa. Había reflexionado sobre la lección de esa niña que dijimos, vamos a orar en este momento. La nena pasó adelante y todos los chiquitos vinieron adelante y oraron por ella. Algunos no sabían, otros con los ojitos abiertos la miraban, pero todos sabían lo que estaban pidiéndole al Señor. Y yo le dije que pidan a Dios a su manera, no con una oración prefabricada por mí, sino que pidan a su manera por Jessica y por sus padres. Y todos juntos, incluida yo, oramos por ese hogar. Una niñita, tendría en ese tiempo 9 años, no era una jovencita, 9 años, no llegaba a 10, 9 años. Y estaba pidiendo, entendió la lección. Y muchas veces los grandes no queremos entender. No queremos entender que lejos de Dios nada podemos hacer. No queremos entender que Dios
vino a salvarnos, porque de tal manera nos amó. Pero para cumplir su palabra, esta niña entendió lo que es una tormenta y lo que es estar sobre la roca que es el Señor Jesús. Y es su palabra. No es solamente estar en la congregación, no es solamente estar, sino cumplir con la voluntad de Dios en nuestras vidas, para salvación, para poder obtener la vida eterna. Que el Señor los bendiga.